es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. De traer los niños para que sean edificados en la palabra del Señor, para que conozcan de todos estos principios bíblicos del cual el Señor quiere que todos seamos edificados y enseñados a través de su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar, tal vez no quiero ser extenso, pero quiero dar una palabra de bendición. Les tengo una palabra a todas las mujeres, a las mamás, y es una palabra que les hablaba, es una palabra de bendición para sus vidas, es una palabra para todos, pero quiero enfocarla a las mujeres y a las mamás también en esta mañana, y es esa palabra en la cual el Señor nos habla y nos dice, y les habla a ustedes también, y les dice: amada o amadas, yo deseo que sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Gloria al Señor. O sea, el deseo del Señor es que ustedes estén bien. El deseo del Señor es que ustedes estén prosperadas. El deseo del Señor es que ustedes tengan salud y que prosperen en todas las áreas espirituales también, así como prospera tu salud y como prosperan todas las áreas de tu vida. Así que cuando le pidas algo al Señor, le ores, no piense o no diga: Señor, si es tu voluntad, sáname, si es tu voluntad, que me vaya bien, porque el Señor ya nos dice que la voluntad de Él es que les vaya bien en todas las cosas y que tengan salud. Así que es la bendición y es la promesa que el Señor tiene para cada uno de ustedes, para todos, pero en especial y en esta mañana para cada uno de ustedes es la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos fortalece. Hemos colocado este versículo bíblico, es prácticamente tiene una semana, y quiero quiero leérselo. Quiero leerlo porque es una promesa, pero también es la palabra del Señor, y dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Es una promesa o es una palabra en el cual reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. También vamos a estar al final, vamos a tener una pequeña celebración, así que al final están todos invitados, especialmente las madres, para tener ahí un compartir y una bendición ahí que las hermanas de profesoras han preparado para ustedes. Gloria al Señor. Así que hace un poquito de calor, pero un día el Señor nos guió y nos dio un sueño, y ese sueño es que en este lugar o en un sitio de este sector de Floridablanca compartiéramos la palabra del Señor, edificáramos y habláramos y enseñáramos a todos, pero también a los niños. Y ese sueño ya se ha hecho una realidad, y por eso estamos en este lugar, y el propósito es compartir y edificar y enseñar también a los niños la palabra del Señor. Pero ahora tenemos otro sueño, y digo tenemos otro sueño porque todo el grupo de colaboradores tenemos ese sueño, y es tener un lugar más amplio por acá cerca, un lugar amplio con aire acondicionado para estar un poquito más cómodos, pero sobre todo que esté la presencia del Señor, que es lo más importante. Un lugar donde tengamos diferentes salones para las diferentes edades de los niños, y salones para jóvenes, un lugar más amplio en el cual podamos seguir haciendo la obra del Señor. Es el sueño que el Señor ha colocado en nosotros, en el grupo de y en el grupo de
servidores y estamos convencidos que ese sueño se va a hacer realidad muy pronto. Así que yo lo comparto en esta mañana para que cuando tengamos el lugar y las cosas se nos den en el tiempo del Señor, entonces no vayamos a pensar que fue una casualidad, que algo que tan casual. No, es que tenemos ese sueño, el Señor lo ha colocado en nosotros y sabemos y estamos convencidos que el Señor nos va a dar ese lugar. Gloria al Señor, así que démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y así que vamos a empezar vamos a iniciar y a compartir la palabra de Dios. Y precisamente el tema y el título es: Tengo un sueño. Tengo un sueño. Y bueno, no es tengo sueño, sino tengo un sueño. No se me vayan a confundir en el título, porque nosotros, a todos los que estamos acá, para poder avanzar en la vida y para poder nosotros ir meta tras meta, debemos tener sueños y debemos tener metas y debemos tener propósitos, porque si no nos trazamos propósitos, metas y sueños cada año, pues sencillamente se nos va el año y escuchamos el mismo dicho que escuchamos todos los años, que hay mucha gente que dice: se fue el año y no hice nada, se pasó el año y no hicimos nada, y el tiempo va rápido. Pero cuando nos trazamos metas, propósitos, y esos propósitos y esos sueños se los colocamos delante del Señor, nos damos cuenta que tenemos un Dios de respuestas, que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que nosotros, su pueblo, sus hijos y todo aquel que quiera buscarle, le habla y le pide, y el Señor concede nuestras peticiones. Así que hace un momento yo dejé, les cuento algo, y yo preparé el tema, pero no le coloqué el título, porque en el día que lo preparé no le tenía título, y yo decía: voy a colocarle este no, y entonces yo dije: voy a dejarlo sin título, y el Señor me dará en su momento el título del tema. Y cuando los niños estaban acá cantando, o sea, hace unos minutos o hace unos segundos, el Señor me dijo: un sueño. Un sueño, porque a través de un sueño fue que nosotros llegamos a este lugar. A través de un sueño es que hay un grupo de alabanza acá, que un día no lo había, pero el Señor me dijo: ahí están. Y yo le decía: Señor, dame un grupo y danos un grupo para la iglesia, para que alabemos al Señor, unos músicos, el teclado, la batería y una guitarra. Y entonces yo le decía: Señor, tráigalos. Y el Señor me dijo: pero ¿de dónde los va a traer si es que están ahí? Y entonces fue que nos dimos, o el Señor nos fue guiando para descubrir esos talentos. Y entonces cuando el Señor me dice un sueño, tengo un sueño, y entonces es cuando yo miraba a los niños y las niñas, y el Señor me decía: ahí hay talentos, ahí hay niños y niñas que yo quiero que me adoren, y los voy a preparar y los voy a capacitar para que me adoren y para que se capaciten en los diferentes instrumentos. Y entonces yo decía: el Señor es quien nos da y quien nos guía y quien nos da la palabra del paso a seguir. Y el Señor me decía: ahí están niños y niñas que yo los voy a preparar, los he estado guardando, protegiendo, bendiciendo, porque tengo un plan y tengo un propósito con cada uno de ellos. Gloria al Señor. Así que vamos a desarrollar el tema, y quiero que veamos o iniciemos con Jueces capítulo 2 versículo 10. Jueces capítulo 2 versículo 10. Habla y dice que se levantó que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Y entonces dice que esta generación se levantó, pero que tampoco esta generación conocía los milagros que había hecho en la generación de sus padres.
después de que murieron todos de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Inicio con este versículo porque el propósito Señor y el cual el Señor nos ha guiado, levantando estos niños y estas niñas conozcan del Señor y que conozcan los milagros que el Señor hace y que conozcan de la poderosa palabra del Señor y que conozcan que tenemos un Dios de respuestas, que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que al Señor nada le es imposible, todo es posible. De ese Dios y de esta generación que era la generación de Josué, esa generación era una generación que conocía al Dios vivo, que fue una generación que conoció cuando Moisés levanta la vara y el mar rojo se abre y ellos pasan en seco. Una generación en el cual el Señor los alimentó por el desierto durante 40 años. Y dice que ellos iban caminando por el desierto y su ropa nunca envejeció, ni sus sandalias nunca envejecieron, ni ellos se enfermaron durante esos 40 años. De ese Dios poderoso es que les estoy compartiendo y quiero compartirles en esta mañana. Pero dice también, y quiero que leamos Jueces 17:6, en el cual nos habla, o sea, era una generación y fue un tiempo en el cual se levantó una generación que no conocía al Señor, y es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día. Y hoy en día se están levantando generaciones, se están levantando niños que no conocen del Señor. Y como escuchaba hace algunos días, déjeme contarle algo. En estos días escuché algo en el cual me contaba una persona y me decía, están buscando colegios para que los niños vayan a estudiar a esos colegios, pero que lo que están pidiendo los padres es que en esos colegios no se les hable nada de Dios, que la palabra del Señor y los principios bíblicos no vayan a influenciar a esas personas. Y entonces los padres dicen, es que yo no quiero que mis hijos sean enseñados en la palabra del Señor, que no tenga nada que ver con eso. Y cuando pasa eso, se levanta una generación que no conoce del Señor, ni conoce de los milagros, ni conoce del poder de Dios. Y entonces cuando se levanta una generación así, se levanta una generación sin esperanza. Se levanta una generación que no sabe que tenemos un Dios de respuestas y un Dios de milagros. Dice, y en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y el último versículo del libro de Jueces, el libro de Jueces termina diciendo estas palabras. Jueces dice, vayamos a Jueces, el último 21, 25. Es el último versículo del libro de Jueces. Y dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. El pueblo de Israel no tenía rey. Resulta que el rey de Israel era Dios. El rey de Israel, Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera un rey físico visible, porque Él era su rey, Él era su protector, Él era quien los guardaba, su proveedor, era todo. Pero un día el pueblo de Israel se rebeló y dijo, no queremos que el Señor nos siga guiando, queremos un rey físico. Y entonces, como ellos despreciaron a Dios y no querían un rey, el Señor les dio por primera vez un rey como tenían los pueblos que estaban alrededor, y les dio el primer rey, y ese rey se llamó Saúl, el rey Saúl. Bueno, después de esta introducción que les hago, yo quiero leerles ahora este versículo, y dice, está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vamos avanzando rápidamente, y dice, Primera de Samuel 3:1, en el cual dice, mientras tanto,
el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Elí era el sacerdote del templo. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Se levantó un niño llamado Samuel, el profeta en Israel, pero debido a que se había levantado una generación que no conocía al Señor, pasó esto. ¿Qué pasó? Que en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de buscar a Dios. Que eso no se nos olvide a nosotros. En la medida que le buscamos, el Señor nos habla. En la medida que le buscamos, el Señor nos guía, nos protege, nos guarda, y nuestras generaciones, nuestros hijos van creciendo en la dirección y en la voluntad del Señor. Las decisiones que tomamos hoy es el resultado de lo que vamos a ver mañana. Lo que nosotros somos el día de hoy no es una casualidad, es el resultado de las decisiones, para bien o para mal, que tomamos el día de ayer. Y por eso es importante buscar de Dios. Y por eso es importante no solamente buscar, sino creer y tener al Señor en primer lugar. No es suficiente creer en Dios, no es suficiente, porque todo el mundo cree, o todo el mundo dice creer en Dios, y la palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Ellos también creen, pero nosotros debemos creer y obedecerle al Señor. Debemos creer y hacer su voluntad. Debemos creer y decirle: Señor, diríjame, Señor, muéstrame, Señor, ayúdame, Señor, que en este día toda decisión que tome sea tu voluntad. Guarda a mis hijos, que mis hijos sean edificados que en tu palabra, que mis hijos tengan el temor tuyo, que mis hijos te conozcan, que mis hijos aprendan a hablar contigo, aprendan a adorarte, aprendan a hablar contigo, a hablar con Dios, que es orar. Entonces acá dice que Samuel iba creciendo, servía al Señor ayudando a Elí. O sea, se levantó un profeta en Israel, y ese profeta se llamaba Samuel, el profeta Samuel. Pero ahora hagamos un pequeño recuento. ¿Por qué nació Samuel? ¿De dónde nació? ¿Por qué nació? Y eso lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 1, y les resumo. Resulta que había una mujer llamada Ana, y Ana no podía tener hijos, era estéril. Y Ana se cansó de esa situación, y Ana fue al templo y estaba afligida y estaba triste y no quería comer. O sea, estaba desanimada y estaba... Esa palabra que cuando una persona se desanima, deprimida. Ella estaba deprimida. Y esa palabra depresión es una palabra de moda en este tiempo. La depresión, estoy deprimido, no soy capaz, no puedo avanzar. Y ella estaba en esa situación. Pero en medio de esa situación ella sacó fuerzas de donde no podía y se fue para el templo a orar. ¿Y a qué se fue? A pedirle al Señor que hiciera un milagro. Y le dijo: Señor, haz un milagro. Y dice que ella lloró y le pidió al Señor en oración. Y el sacerdote Elí la vio. Y vio que ella movía los labios, pero no escuchaba mucho. Y el sacerdote le dijo: mujer, usted está ebria. Digiera tu vino. Deja el vino. Y ella con lágrimas le dijo: no, sacerdote, no estoy ebria. Es que estoy pasando una aflicción. Es que estoy triste, estoy deprimida. Y le cuenta lo que estaba pasando. Y entonces, ahí en el capítulo 1 de 1 Samuel 1:17, dice lo siguiente. El Señor a través del sacerdote le da una promesa a esta mujer. Y le dice lo siguiente: en ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y yo te digo en esta mañana, ve en paz.
Tal vez ha venido con un problema, algo que la aflige, algo que en el momento o algo que nos está afligiendo y que cada vez que pensamos nos aflige, y a veces queremos como irnos de la realidad y decir no pienso en eso. Pero el Señor te dice en esta mañana que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gloria al Señor. Agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa y que el Señor te conceda lo que le has pedido. Y si no le has pedido, pídele ese milagro. Pídele que te saque de esa situación. Pídele que le abra puertas. Pídele que le levante el ánimo, que la fortalezca, que lo ayude, que le quite todo temor, que le quite toda angustia. Hay personas que se afligen cuando llega el día lunes, porque el día lunes como que se tiene que enfrentar otra vez a la realidad. Y eso no es normal, porque tenemos un Dios de victoria, tenemos un Dios que nosotros le pedimos y el Señor escucha nuestras oraciones como escuchó las oraciones de Ana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el versículo 3, cuando leímos que Samuel servía al Señor, que Samuel le servía al Señor en el templo, que el Señor le servía y le ayudaba al sacerdote Elí, es que el Señor le respondió la oración a Ana. Ya no era una promesa, ya era una realidad. Cada vez que Ana veía a Samuel, lo alzaba, lo abrazaba, ya no estaba abrazando una promesa, estaba abrazando un milagro, estaba abrazando algo que ella le había pedido al Señor. Estaba viendo ya, cada vez que ella lo veía, decía, este es mi milagro, esta es mi respuesta. Lo alzaba, lo consentía, tenía entre sus brazos la promesa que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque ella un día se cansó de la situación, porque ella un día se cansó de la esterilidad, porque ella un día se cansó de la situación que estaba pasando. Y entonces Ana es una mujer de oración, es una mujer adoradora, es una mujer de fe, es una mujer que perseveró y le creyó al Señor. Pero Ana, sucedió algo. Ella le pidió al Señor y le dijo: Señor, concédeme esta petición. Y ella le hizo una promesa al Señor. Ella le dijo: Señor, si me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar al templo. Ella le hizo esa promesa al Señor: si me das un hijo varón, yo apenas pueda, lo voy siendo un niño, porque más o menos a la edad de 2 años ella lo llevó al templo y lo dejó en el templo al servicio del Señor. Y entonces ella cumplió, el Señor le cumplió la promesa, y ella también le cumplió la promesa al Señor. Y ella un día fue y se lo entregó al sacerdote Elí. Y le dijo: ¿se acuerda? Yo era la mujer que ese día estaba orando y que usted me dijo que si era que yo estaba ebria. Mire, por este niño, esta era mi petición, el niño. Yo creo que el sacerdote lo miró y la miró a ella y le dio gloria al Señor. Y ella va y le lleva al niño al templo, y dice que ella lo entregó y adoró al Señor. Adoración. Ella estaba agradecida con el Señor, aunque se tuvo que desprender del niño, pero ella le dio gracias al Señor. ¿Y qué sucedió? Porque ella le cumplió la promesa a Dios. Dice la palabra que el Señor le dio 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Ella le estaba pidiendo un niño, y entonces el Señor le dio 6. Samuel más 5 hijos más. Ese es el Dios de multiplicación en el cual nosotros predicamos. Ese es el Dios de abundancia en el cual nosotros le creemos. No importa la situación, no importa. A veces nosotros le pedimos al Señor porque tenemos un dolor de cabeza, y entonces decimos: ay, voy a orarle al Señor porque me está doliendo la cabeza, y entonces voy a orarle al Señor. Y cuando hay un problema grave, un diagnóstico grave, o aún sin solución, cuando el médico dice esto no tiene solución, tendemos, el hombre, la persona, el ser humano tiende a pensarlo: uy, esto ya es difícil,
Esto ya no es cualquier dolor de cabeza. No, tenemos un Dios que para Él es lo mismo sanar un dolor de cabeza que sanar cualquier enfermedad incurable. Ese es el Dios que predicamos. Y entonces con la misma fe, con la misma fe que le pedimos al Señor que sane ese dolor de cabeza, con esa misma fe le pedimos que sane cualquier dolor, que sane cualquier enfermedad, llámese como se llame. El médico dijo que no tiene solución, pero tenemos un Dios que para Él nada es imposible. Gloria al Señor. Y déjame decirte en esta mañana algo: todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de un Salvador. Yo he ido a compartir la palabra y me he encontrado con estas palabras. Ay, sí, ay, venga, no, a mí no me cuente, no, a mí no me diga eso. Háblele a tal persona, háblele a mi familiar, háblele al vecino, que ese sí necesita. Cuando la palabra del Señor me dice: por cuanto todos nos hemos desviado, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y como todos necesitamos de un Salvador, todos necesitamos de Jesucristo, todos necesitamos aceptarlo, todos necesitamos abrirle el corazón al Señor para que Él entre a nuestras vidas y sea nuestro Salvador y nuestro Redentor. Tenemos que invitarlo. Yo en estos días o hace algún tiempo le dije a una persona: acepte a Jesucristo en su corazón, ábrale su corazón al Señor. Y la persona me miró y se sonrió. Y yo le dije: ¿quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? Y entonces me miró y me dijo: cuando me dices que si quiero aceptar a Jesús, ¿qué me quiere decir con eso? Porque yo creo en Dios. Y entonces entendí que hay mucha gente que cree que con el hecho de decir yo creo en Dios ya está todo solucionado, cuando la palabra del Señor me dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con nuestra boca tenemos que recibirlo y confesarlo para nuestra salvación. Así que tenemos, y aquí les hablaba de Ana. Y Ana tomó esa decisión un día, y al tomar esa decisión partió la historia de Israel en dos partes. Nació el profeta Samuel. O sea, la vida y la historia de Israel no volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que dobló sus rodillas y le creyó al Señor. Nació el profeta Samuel, y a partir de ese momento el Señor se empezó a comunicar nuevamente con Israel. Le empezó a dar visión, le empezó a dar palabra, le empezó a hablar. Porque Israel no tenía visión, Israel no tenía palabra, y nosotros necesitamos visión de parte de Dios, y nosotros necesitamos palabra de parte de Dios para seguir avanzando. Y el Señor le dice a Satanás allá en el desierto cuando lo tentó: no solo de hombre, sino de toda palabra que sale. Esta es la palabra el cual el Señor nos dejó, la palabra de Dios. Esa es la palabra que necesitamos conocer, que necesitamos confesar, que necesitamos nosotros declarar. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento afligido, o cuando me siento desanimado, o me siento deprimido, voy a la palabra del Señor, y la palabra del Señor me fortalece, y la palabra del Señor me da fuerzas para avanzar. La palabra del Señor me da visión. La palabra del Señor me abre puertas. La palabra del Señor me da promesas para avanzar, y para que el enemigo no venga a desanimarme, ni venga a decir que no puedo, paz, que las ganas de comer, como le pasaba a Ana. La palabra del Señor me quita todo eso, porque es el arma que el Señor nos dejó, el arma de la palabra, el arma de la oración. Fue lo que utilizó Ana, la oración, y se agarró de la promesa y de la palabra de Dios. Samuel quiere decir y significa Dios ha escuchado. Ana le colocó a su hijo Samuel el nombre de Samuel. ¿Por qué? Porque dijo: Dios ha escuchado. Y Dios, cuando nos acercamos a Él, y cuando te acercas a Él, el Señor escucha tu oración.
El Señor escucha tu oración. Lo que pasa es que el enemigo quiere hacernos pensar que el Señor no nos escucha. Le oramos y le pedimos al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones y en su tiempo nos da la respuesta. Así que eso sucedió con este profeta, en el cual el Señor le concedió a Ana la respuesta. Y dice, primera de Samuel capítulo 3 versículo 2, dice que un día Samuelito estaba ya en el templo, ya acostado, ya se iba a dormir, porque el niño Samuel era el encargado de mantener las luces del templo encendidas. Oiga, qué bendición, qué enseñanza. Él tenía la tarea de que las luces del templo, las lámparas o las velas, el candelabro del templo durante el día. ¿Y de qué me habla? De la presencia de Dios. Me habla de buscar la presencia, de que cuando nosotros estamos conectados en comunión con el Señor está hablando, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos va diciendo y nos va dirigiendo y nos va diciendo qué quiere y qué busca y qué espera y cuál es el propósito de Dios en nosotros. El mundo desanimada, triste, porque no sabe cuál es el propósito de Dios. Tienen eso que llaman la crisis existencial, y la persona dice: yo no sé para qué vine, yo no sé a qué vine a este mundo, vine a sufrir, vine a esto, a lo otro. Pero cuando nosotros venimos al Señor, le pedimos al Señor, encontramos nuestro propósito, el por qué estamos nosotros acá. Y el Señor, Samuelito estaba ya acostado, y entonces escuchó una voz que le dijo: Samuel. Y él se paró y se fue para donde el sacerdote. Le dijo: sí, sacerdote, aquí estoy, ¿para qué me necesita? Y él le dijo: no, yo no lo he llamado, vaya y te acuestas. Y así, y a la segunda vez: Samuel. Y él volvió y se paró y le dijo: sacerdote, aquí estoy, ¿para qué me necesita? Y él dijo: no lo he llamado. Y se fue otra vez a acostarse. Y a tercera llamada: Samuel. Y él se paró otra vez y le dijo al sacerdote: obediencia a la voz. Y el sacerdote entendió que no era él, sino que Dios lo estaba llamando. Y entonces el sacerdote le dice: la próxima vez que escuche esa voz, diga: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y entonces él se fue y escuchó la voz. Nuevamente: Samuel. Y Samuel se levantó y le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le habla al niño. Y es la primera vez que Dios se comunica y le da un mensaje directo con voz audible al niño. Y a partir de ese momento, Israel no volvió a ser el mismo. Israel fue bendecido por la palabra de Dios. Samuel unge al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y después unge a los demás, al rey David. Ellos le pidieron rey, el Señor les da por primera vez. ¿Por qué? Porque Samuel era obediente, estaba dispuesto a escuchar el mensaje, la dirección, en obediencia. Samuel vio cosas como que él veía que los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo lo malo ante Dios. Samuel se dio cuenta, pero Samuel no se desvió. Samuel colocó la mirada en el Señor, porque él dijo: yo no sé, esos muchachos se equivocaron, no sé, pero yo obedezco al Señor y tengo la mirada puesta en mi Señor, en mi Dios. Y porque estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y estuvo dispuesto y en obediencia a la dirección del Señor, el Señor usó a Samuel, el Señor usó al profeta Samuel como lo usó. Y dice la palabra que lo que decía Samuel, el Señor no dejó caer ninguna palabra a tierra. O sea que lo que Samuel decía se cumplía.
¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Y entonces la gente y el pueblo de Israel iban a pedir consejo a Samuel. Iban a que Samuel los dirigiera. El rey de turno en Israel iba a pedir consejo ante el profeta Samuel. Y cuando iban a la guerra, el capitán y el rey de Israel iban a pedir consejo. Y iban a hablar con el profeta Samuel, porque era un profeta de Dios, era un profeta respaldado por Dios, y sabían que lo que Samuel decía, el Señor estaba hablando a través del profeta. Gloria al Señor. Y que eso seamos nosotros. Ya para terminar, que eso nosotros aprendamos y obedezcamos y le digamos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, necesito esto, ayúdame. Señor, enséñame. Hay cosas que no entiendo, hay cosas difíciles en mi entorno familiar, en mi vida. Ayúdame. Yo te pido esto. Dame la dirección, dame la estrategia, dígame cómo es, qué hago. Señor, auméntame la fe. A veces creo que mi fe desfallece, a veces creo que no soy capaz de seguir. Señor, ayúdame. Y entonces Samuel, como dije hace un momento, escuchó por primera vez la voz de Dios. Ahora te toca a ti escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Ahora te toca a ti escuchar la voz de Dios. Ahora nos toca tener la disposición y la obediencia para escuchar la voz de Dios. Ahora te toca a ti sentir la presencia de Dios. Ahora te toca a ti ver los milagros de Dios en tu vida, para que se levante una generación que conoce del Señor y que nosotros podamos contarle a nuestras nuevas generaciones los milagros que el Señor ha hecho. Los milagros que el Señor ha hecho. Para creyente, para que se levante en Dios, con la esperanza en Dios, que entienda que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro ayudador, el que nos fortalece, el que nos saca de esto, la depresión. Y esta palabra depresión es una palabra de moda hoy en día. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hay un espíritu que se ha tomado y que quiere deprimir la persona. Pero es el momento de nosotros escuchar la voz de Dios. Hace un tiempo hablé con un joven y yo le hablé y le compartí. Yo le dije: qué bueno que me escuches, porque el que es de Dios escucha palabra de Dios. Y entonces él se quedó mirándome y me dijo: yo soy ateo, no creo en Dios. Y entonces a mí me sorprendió esta respuesta, porque era la primera vez que me pasaba. Y entonces le hablé y le compartí lo que el Señor me dio. Pero yo dije: es triste cuando una persona o un joven, 13, 14, 15 años, está empezando a vivir y ya no tiene lo más importante, no tiene esa esperanza de vida, esa esperanza que es la presencia, el poder de Dios y la palabra del Señor, que nos fortalece y que nos ayuda a seguir adelante. Así que mi invitación en esta mañana, ya para terminar, mi invitación es que dejarle una bendición en esta mañana para que acepte a Jesucristo en su corazón. Queremos dejarle una oración para que invitemos al Señor, para que entre a nuestra vida, a nuestro corazón. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La invitación es que le abra la puerta de su corazón al Señor, que le abra la puerta de su corazón a su hogar, que le abra la puerta del corazón al Señor, para que el Señor dirija tu vida, para que el Señor
cambie lo que tenga que cambiar en su vida, para que el Señor empiece a dar esas respuestas que están estancadas ahí en tu vida, y que tomes la decisión como la tomó Ana. Y Ana tomó la decisión de buscar la presencia de Dios, y que en esta mañana tome esa decisión de buscar la presencia del poderoso Dios, de nuestro poderoso Dios, del único Dios verdadero, la presencia de nuestro Dios. Así que le invito a todos que se coloquen sobre sus pies, pero en especial yo quiero que las personas que no han hecho esta oración, es la oración de fe, es la oración de invitar al Señor a nuestra vida, es la oración de abrirle nuestro corazón para que el Señor, para recibir al Señor en nuestro corazón. Y yo quiero guiarlo en esta mañana, y yo quiero guiarlo para que el Señor, a partir de este día y de este momento, empiece a dirigir tu vida, y tú le aceptes como su único y suficiente Salvador. Así que invito a las personas que no han hecho esta oración a que la hagan en esta mañana, y voy a ir diciendo la oración, y usted con voz audible, hay que se pueda escuchar, puede ir diciendo esta oración, porque para el que puede creer, al que puede creer, todo le es posible. Así que voy a hacer la oración, y le invito a que hagas esta oración recibiendo a Jesucristo en su corazón. Puede decir las siguientes palabras: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido, pero hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Haz de mí y de toda mi familia las personas que tú quieres que seamos. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Vamos a hacer de aquí el grupo de servidores, vamos a hacer una oración por todas las personas que han aceptado al Señor en esta mañana, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los guarde, para que el Señor los guíe, y para que esta semilla que ha sido sembrada en sus corazones dé su fruto en su tiempo. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que sigues haciendo. Señor, te pedimos que bendigas a cada una de estas personas, de tus hijos. Ayúdalos a seguir adelante. Tú conoces las necesidades, tú conoces las dificultades, las tristezas, tú conoces todo lo que están pasando, Señor. Fortalece, llena, satura con tu presencia, Señor. Ayúdalos a seguir adelante. Te pedimos que los uses para engrandecer tu nombre, Señor. Ayúdalos para que esta semilla que ha sido sembrada en sus corazones dé el fruto a su tiempo, Señor. Dice tu palabra que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Da ese crecimiento, Señor. Da ese crecimiento a la semilla de la palabra que ha sido sembrada en esta mañana. Te pedimos, te lo pedimos de todo corazón en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Regalarle estos libros a las personas nuevas. Es un libro que de promesas de Dios, y para que su vida sea fortalecida en la presencia del Señor. Así que queremos regalarlo a las personas que nos visitan por primera, segunda vez, o los padres o la mamá de los niños que nos acompañan, para que sean edificados en la palabra de Dios. Alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orarle al Señor.
Voy a hacer una oración por peticiones. Si hay alguna necesidad en su vida, es el momento de colocarle esa necesidad, cualquiera que sea, como dije hace un momento, y tenemos un Dios de respuestas. Así que vamos a orar por peticiones. La palabra del Señor dice que todo lo que pediremos en oración creyendo, lo recibiremos. Y el Señor le dijo a los discípulos, Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes no reciben